Bueno, ahora sí. Bueno, me alegra mucho que estén aquí en clase, tan juiciosas y juicioso como siempre, Pablo. Que bueno, que ya estamos próximos a terminar este proceso. Ustedes pues ya casi terminan definitivamente, no solamente el módulo, sino todo su programa de formación. Y pues me imagino que les han de quedar muchísimos aprendizajes, muchas cosas positivas para su vida, porque aparte de todos los conocimientos técnicos que van adquiriendo como persona, como pues irse amoldando como en tantas cosas en esa formación integral que usted recibe. Y de verdad que parece despedida de una vez, pero sí, de verdad que muy feliz de poder compartir con ustedes, de poder hacer parte de su proceso, muy buen grupo. Eh, de pronto en algunas dificultades por ahí se han presentado, pero pues siempre han estado allí muy pendientes, siempre buscando cómo mejorar en todo lo que hacen, y lo importante es esa receptividad que tienen todos, porque pues se ve que muchos, aunque hayan tenido de pronto algún inconveniente, alguna dificultad, siempre están allí prestos para las orientaciones que se den. Bueno, la semana pasada empezamos viendo, pues antes de la reunión, empezamos viendo un tema que es el tema que es el procedimiento de foliación. Y hoy vamos a estar viendo otro tema, que es el tema de inventario documental. Van a hacer ustedes una actividad de inventario documental y la próxima semana pues ya vamos a estar viendo el proceso para la transferencia primaria, pues ya realmente nos quedan muy pocos temas. La idea es que pues para la semana que sigue veamos los pasos para la gestión documental y que para la última clase ustedes hagan un ensayo muy sencillo, no muy largo, puede ser de 2 hojas, 2 hojas no, páginas, ¿cierto? 2 páginas, sí. Y que sea un ensayo, pues de una vez les voy a decir de qué se trata, como para los que quieren de pronto empezar a organizar su información, todo lo que hemos visto. El ensayo está relacionado con todo el contenido de este módulo. Sí, o sea, desde el concepto de archivo, la normatividad o los conceptos relacionados que vimos, todo el tema de agrupaciones, ordenación, o sea que es muy enfocado con lo que vamos a ver en 15 días, que son los pasos de la gestión documental, pero desde la parte de la organización de documentos. Entonces es un ensayo. Ustedes igual tuvieron la oportunidad de hacer un ensayo. Ah, no sé, no, está equivocada. Ese ensayo, pues que hable acerca de qué es el archivo, la importancia de los archivos, la funcionalidad, las clases de archivo que existen y los procesos que se dan, sobre todo el tema de clasificación y el tema de ordenación. Entonces, que abarque todo eso. Entonces, que ustedes resalten la importancia de la organización documental a través de ese ensayo. Esa sería la tarea final que ustedes me estarían entregando el próximo 17 de junio, que sería la última clase que verían conmigo. Y una vez se los planteo, porque pues yo sé que a algunos les gusta tener como todo muy al día, ir organizando todo de una vez, entonces para que pues puedan ustedes ir acomodando información. Sin embargo, pues igual esta semana tienen otra actividad. Entonces voy a compartirles pantalla y vamos a ver el acuerdo 042 que habla del inventario documental. Ese acuerdo pues nos explica realmente qué es eso del inventario, qué es eso del inventario y cómo se elabora el inventario. Entonces tenemos aquí que en el acuerdo 42 se establecen los criterios para la organización de archivos de gestión en entidades públicas y en las privadas que cumplen funciones públicas. Bueno, eso ya lo sabemos, nosotros sabemos que toda la normatividad en función archivística va orientada a entidades públicas y a entidades privadas que prestan funciones públicas. Entonces, digamos que a partir de este acuerdo se recoge, digamos, aspectos señalados en la Ley 80 de 1989, que es la que señala las funciones del Archivo General de la Nación, que como ustedes saben, es la máxima autoridad en función archivística del Estado colombiano. ¿Qué acuerda este acuerdo 042? ¿Cuál es el objeto? Establecer criterios que deben seguirse
para la organización de los archivos de gestión en las entidades del Estado en sus diferentes niveles de la organización administrativa, territorial y por servicios. El segundo es la obligatoriedad. Entonces, como ustedes saben, hay una normatividad que obliga a estas empresas públicas y privadas con funciones públicas. Y todas estas empresas están obligadas a realizar el inventario documental. Entonces, primero, deben de tener unas tablas de retención documental, ¿cierto? Y con base en esas tablas de retención documental deben de tener sus inventarios documentales en el que digan cuáles son sus series, subseries, tipos documentales y diga la cantidad de folios que tiene cada uno de esos expedientes de esos documentos. El artículo 3º habla de la conformación de los archivos de gestión y la responsabilidad de los jefes de unidades administrativas. Entonces, pues esto ya, digamos, lo hemos visto más que todo pues en la parte normativa, incluso cuando vimos la ley 594 del año 2000, pues también pudimos observar acerca de la obligatoriedad y de la responsabilidad que tienen los jefes. Entonces dice así que las unidades administrativas y funcionales de las entidades deben, con fundamento en la tabla de retención documental aprobada, velar por la conformación, organización, preservación y control de los archivos de gestión. Siempre, siempre, siempre los vamos a remitir a esa tabla. Ustedes recuerdan que nosotros hicimos un ejercicio de unos cuadros de clasificación que era fundamental para la elaboración de esas tablas de retención documental, ya que en ellas están todas las series y subseries y tipos documentales y los tiempos de permanencia en cada archivo. Y entonces allí estamos observando una organización en todas las fases del ciclo vital del documento, que es la fase de gestión, la fase del archivo central y la fase del archivo histórico. Artículo 4 habla de los criterios para la organización de archivos de gestión. Entonces, en primer lugar, la organización de los archivos de gestión debe basarse en la tabla de retención documental. Segundo, la apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y subseries correspondientes a cada unidad administrativa. Tercero, la ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los expedientes. Los tipos documentales se ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites. O sea, ubicación física, básicamente. 4, habla de los tipos documentales que integran las unidades de las series y subseries y estarán debidamente foliados, o sea, no solamente se folia la serie, sino que las series, o sea, digamos, si yo tengo un expediente que está conformado por varias subseries y a su vez cada subserie tiene varios tipos, esos tipos deben de estar debidamente foliados también. Las carpetas y demás unidades de conservación se deben identificar, marcar y rotular. O sea, cada carpeta o cada caja, porque es que una unidad de conservación puede ser una caja también o una carpeta Z o cualquier tipo de carpeta, según pues lo tengan dentro del programa de gestión documental de la empresa establecido, entonces debe de ir con un rótulo en el cual esté identificadas las agrupaciones documentales. Ustedes a estas alturas ya saben cuáles son las agrupaciones, ¿cierto que sí? ¿Cuáles son las agrupaciones? A ver quién hay por ahí. ¿No es eso, profe? Series, subseries. Bueno, pero en primer lugar, ¿cuáles serían las agrupaciones? Sección. Exacto. Pero primero es el fondo, ¿sí? Fondo, sí. Exacto. Fondo, sección, subsección, serie, subserie, tipo documental. Exacto. Y pues si tiene su fondo documental, también debería estar allí identificado en esas unidades de conservación. De las unidades de conservación no solamente son carpetas, pueden ser cajas, puede ser cualquier tipo de, digamos, de elemento de material que yo utilice para guardar. Miren, si ustedes se fijan acá, aquí mismo lo dice. Fondo, sección, subsección, serie, subserie. Y además el número del expediente, el número de folios y las fechas extremas, el número de carpeta, el número de caja, si fuera el caso. O sea que aparte de las agrupaciones, se deben de colocar también la cantidad de folios que hay en cada expediente. Las transferencias primarias deben efectuarse de conformidad con lo estipulado en la tabla de retención documental. Entonces, pues, yo les decía que antes de ver los pasos para la transferencia, vamos a ver todo el procedimiento de foliación y inventario.
porque pues realmente nosotros ya manejamos otro documento que es o instrumento más bien, que son las tablas de retención documental. Entonces ya vamos viéndole cómo forma la cosa, ¿cierto? Ya no estamos tan perdidos como en el mundo de la gestión documental como estábamos hace unos meses, que de pronto como teníamos una cantidad de información, ¿sí? Pero revuelta, o sea, no sabíamos de qué dependía tal cosa ni de dónde procedía. Entonces, esto poco a poco ustedes han ido mirando como qué funcionalidad tiene cada uno de sus instrumentos archivísticos, en qué momento se aplican. Las cajas que se utilicen para la transferencia se identificarán así. Entonces, esas cajas en las cuales se hace la transferencia deben llevar código de la dependencia. Cuando se trate de transferencia primaria, debe llevar el fondo, la sección, los legajos, con su número respectivo, los libros, cuando sea el caso, si hay libros, identificados con el número que corresponda, el número consecutivo de la caja, el número de expedientes extremos y fechas extremas, o sea, digamos expedientes extremos que está del 1 al 25, por ejemplo, en una caja. Es un ejemplo nomás, ¿sí? O sea, extremo, la cantidad de expedientes que van allí en esa caja. Artículo 5 habla de la consulta de documentos. Entonces, esa consulta de documentos deberá efectuarse permitiendo el acceso a los documentos cualquiera que sea su aporte. O sea, por eso la labor del archivista es tan importante, porque debe, digamos, de facilitar el acceso a toda la información y a la consulta de los mismos. Si el interesado desea que se le expidan copias o fotocopias, estas deberán ser autorizadas por el jefe de la respectiva oficina. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a consultar documentación pública en cualquier entidad del Estado, nosotros podemos llegar y solicitar copia de la misma documentación, pues obviamente si nosotros estamos en toda la autoridad para requerirla, porque acuérdense que hay documentos que no se los entregan tampoco a cualquier persona. Es por ejemplo como cuando vamos a una notaría a solicitar un registro civil de nacimiento, pues, o se lo entregan a la persona que es la, digamos, el registro civil de la misma persona, o al padre de familia, o tiene que ser que de pronto vaya con un documento. Entonces, en ese caso no se lo entrega a todo el mundo, a pesar de que sea documentación pública. Pero si yo voy a una empresa, por ejemplo, como la alcaldía, yo voy a solicitar una información que me compete, allá no pueden negarme la copia para el acceso a esa información. El artículo 6 habla del préstamo de documentos para trámites internos. Entonces, dice que cuando se requiera trasladar un expediente a otra dependencia, la dependencia productora debe llevar un registro. Entonces, generalmente se utilizan las hojas de afuera, ¿sí? Son como unas hojas en las cuales yo voy a colocar el préstamo de ese documento. Entonces, ¿qué debe contener? Dice que debe llevar registro con la fecha del préstamo, la identificación completa del expediente, el número total de folios, nombre y cargo de quien retira el expediente y el término, o sea, el perentorio es para que realice la devolución. Vencido el plazo, el responsable de la dependencia productora deberá hacer exigible la devolución inmediata de ese documento. Entonces, son unas hojas de control que básicamente si por ejemplo se extraen de la caja, entonces lo que deja es que esa hojita se queda allí ocupando el lugar del documento. Sí, pero pues obviamente yo debo estar haciendo una revisión periódica, porque qué tal que yo meta la hojita y a mí se me olvide y nunca más vuelva a reclamar el documento y la persona no lo entregue, entonces tengo que estar muy pendiente de eso. Y en el artículo 7 habla pues del tema a tratar el día de hoy, que es el inventario documental. Entonces, todas las entidades deben adoptar el formato único inventario documental. Ese formato único lo encontramos también en el Archivo General de la Nación y el instructivo para elaborarlo. Entonces, aquí, precisamente, en el acuerdo 42 está el instructivo. ¿Cuál es la entidad remitente? Es la entidad responsable de la documentación que se va a transferir. La entidad productora, el nombre completo de la entidad que produce los documentos. Y les voy a colocar el ejemplo que siempre les pongo de la gobernación. Les resulta que en la gobernación queda también el archivo general del departamento. El archivo general del departamento, digamos que hacen parte del departamento de Risaralda diferentes instituciones o empresas del sector público. Por ejemplo, el Hospital San Jorge. Por ejemplo, diferentes instituciones educativas del orden departamental diferentes a los municipios de Pereira y Los Quebrados. Entonces, estas entidades tienen que estar enviando, cuando transfieren sus
documentos del archivo de gestión hacia el archivo central deben enviarlo a ¿qué? Al archivo general del departamento. Entonces aquí es donde toca revisar muy bien cuál es esa entidad que remite. La unidad administrativa debe consignarse el nombre de la dependencia o la unidad administrativa de mayor jerarquía, la cual depende de la oficina. La oficina productora, el objeto, el número de hoja, el registro de entrada, el número de orden, el código, que pues ustedes ya saben que los códigos van en el cuadro de clasificación documental relacionados con las series, subseries y tipos documentales, los nombres de las series, subseries o asuntos o tipos documentales, las fechas extremas, la unidad de conservación como se le decía, que puede ser carpetas, cajas, ¿sí? Cualquier, digamos, elemento donde esté almacenada la información, el soporte, si tiene de pronto soportes diferentes a papel como microfilm, videos, casetes, soportes electrónicos como CDs, DVDs, bueno, la frecuencia de consulta. Entonces dice que se debe consignar si la documentación registra un índice de consulta alto, medio, bajo o ninguno. Y la consulta de la oficina responsable de dicha documentación. Las notas y quién lo elaboró, quién lo entregó y quién lo recibe. Entonces voy a ampliar un poquito acá para que miren el formato. Ese formato ustedes lo pueden descargar de internet en Google. Listo. O lo pueden hacer ustedes en Excel, como ustedes lo deseen. Es el formato, ese es un formato básico, porque pues ustedes sí, se fijan, ustedes buscan en alguna empresa, pues cada una tiene un formato, pero lo estándar es que deben de manejar la información que está aquí contenida, que es la entidad que remite, la entidad que produce, la unidad administrativa, la oficina productora. Ustedes saben que esto va es acá al frente, el número de la orden, el código de qué, el código sea de la serie, de la subserie, del asunto tipo documental que se registra, las fechas iniciales. Por ejemplo, yo estoy aquí con una serie que se llama, una subserie que se llama comprobantes de egreso. Entonces yo voy a colocar inicial 2002, final 2003, es un ejemplo, ¿cierto? La unidad de conservación, entonces si yo los entrego es en carpeta o en tomo o en una caja o en otro medio de unidad de conservación. El número de folios, por ejemplo, entonces estoy con esos comprobantes de egreso y yo voy a decir que los voy a llevar en una carpeta, que la unidad de conservación es una carpeta y que el número de folios son, por ejemplo, 100, ¿cierto? Entonces lo relaciono acá. El soporte, papel. Perdón, el soporte es si de pronto yo llevo adicional un CD, sí, o sea, cualquier tipo de soporte que yo lleve. La frecuencia de consulta, entonces pues yo ya colocaría allí de pronto como la frecuencia en la que era consultado el documento y lo relaciono acá. Y las notas son como observaciones. El registro de entrada, el año en el que se entrega, el mes, el día y el NT o NI, perdón, el número de transferencia. El número de transferencia, entonces digamos que vamos en la transferencia número 7, 8, 9, o sea, eso ya es, digamos, según las transferencias que se hayan realizado de esa oficina productora a el archivo central. Quién lo elabora y el cargo, la firma, el lugar y la fecha. Quién lo entrega, el cargo, la firma, lugar y fecha, y quién lo recibe. Ese básicamente es el que es el formato del inventario documental, que es en el que ustedes se van a basar para realizar la actividad. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿O algún interrogante? Bueno, ¿por qué les digo? Porque resulta que ustedes hace algunas semanas hicieron un trabajo que fue unas tablas de retención documental, ¿cierto? Muy juiciosos elaboraron las tablas, las enviaron. ¿Qué van a hacer? Con la información contenida en las tablas de retención documental, ustedes van a proceder a hacer el inventario documental. Recuerden ustedes que lo van a hacer como si fueran a transferir del archivo de gestión al archivo central. Entonces, fíjense qué tipo de documentación va a transferir, ¿cierto? O si van a relacionar todas las series o subseries,
o si ustedes solamente van a relacionar algunas series según pues vean el tiempo como de permanencia, así como digamos, como similar, ¿cierto? ¿Por qué les digo eso? Pues ustedes a estas alturas ya deben de conocer, digamos, que si se hace la transferencia primaria hay unas fechas para la transferencia. Obviamente no hemos visto en el procedimiento, pero el inventario tiene que ser acorde con ello. ¿Por qué? Porque en el inventario solamente se va a relacionar los documentos que efectivamente se van a transferir en este momento, o sea, los que ya deben ser sacados del archivo de gestión hacia el archivo central, ¿sí? Entonces, ustedes miren, porque probablemente sea muy corto. ¿Por qué les digo ustedes miren? Porque es que todos colocaron fechas diferentes, entonces yo no puedo decirles a ustedes colóquenlos de tal fecha, porque es que todos hicieron un ejercicio distinto. Entonces ahí cada uno, según la tabla de retención documental que hizo, tiene que revisar qué es lo que va a colocar efectivamente. Ah, si ustedes ven que de pronto está muy corto y que ustedes pueden agregarle unas unidades o tipos documentales, lo pueden hacer, porque por ejemplo en el caso del otro grupo de la noche, ellos le adicionaron unidades documentales, entonces a ellos les va a quedar un poquito más largo el ejercicio. Ustedes también lo pueden hacer de esa manera para que quede bien enriquecedor el ejercicio del inventario único que van a hacer. Entonces, pues disponen de ese tiempo que les queda para que no nos quedemos mucho rato más, ustedes puedan empezar a hacer su trabajo. Ya saben que me pueden escribir al WhatsApp si tienen alguna duda, si de pronto están un poquito enredados, les queda habilitada la tarea por el resto de la semana. Si ustedes de pronto no alcanzan a terminar hoy, pues allí les queda. Incluso hasta la próxima semana está habilitado para que ustedes lo suban. ¿Alguna duda al respecto? No, señora. No, profe. Bueno, igual ya como les decía, pues pueden ir también revisando cómo van a estructurar ustedes el ensayo que van a hacer. Porque como ustedes saben, la actividad que ustedes iban a hacer era un plan de mejoramiento archivístico en una empresa, pero pues por todo lo que se presentó, pues tocó cambiar como la estrategia, ¿sí? Para la evidencia de producto, que es la que ustedes entregan al final. De hecho, varias evidencias hacen parte de esa evidencia de producto, como es inventario documental, como las 8 pasos de la gestión de documentos y como el ensayo, hacen parte de una sola evidencia, para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, voy a tomarles asistencia antes de irnos. Ahí ya pasaron comprando chatarra. Bendito Señor. Ay. Bueno, Luisa, ahí está. Natalia Cano. Natalia no está. No. Profe, presente. Ay, ya, bueno. Lady Vanessa. Presente, profe. Camila Echeverry. Presente. Julián Andrea. No vuelve todavía, no. No regresa. Profe, yo estaba como en una cita médica o algo así. Ah, bueno, listo. Pablo sí está. María Camila Herrera. Yo, profe. Carolina Montoya. Presente. Isabel Cristina. No está. Profe, ella también está en una cita médica. Listo. Bueno, y Valentina Rodríguez. Presente, profe. Manuela Sepúlveda. Manuela, ¿no está? Yo, profe. Ay, bueno, listo. Alejandra, no. Y Diana Mayerly. Diana Mayerly. Ay, no está, ¿cierto? No la vi hoy. Bueno, entonces, pues como les decía, espero les haya quedado claro la información. Si alguna duda tienen, por favor me hablan al WhatsApp para aclarárselas. El material también lo encuentran pues en Q10. Voy a revisarles bien para decirles bien dónde está. Igual en el primer anuncio yo les subí toda la información. Entonces como ya hay varios anuncios, ustedes no se queden mirando solo la primera hojita, ¿cierto? Porque eso me ha pasado con varios estudiantes que se ponen a mirar solo la primera hoja de anuncios. Tienen que irse hasta la última hoja o hasta la hoja 3. En la hoja 3 está
Acuerdo 042 de 2002, aplicación inventario documental. Es el número 9, para que lo tengan en cuenta. El anuncio fue de hace 2 meses. ¿Sí? Bueno, Entonces, profe, gracias. ahí están los materiales. Bueno, listo. Entonces, dejamos así por hoy. Ahora, cuando se haga la conversión del video, se lo subo para los que de pronto no estuvieron, o si ustedes tienen alguna duda y vuelven a revisar el video. Y es todo por hoy, entonces, para que le rinda, aprovechar que todavía nos quedan 15 minutos para las 11, esta hora hay 15 minutos, aprovecharla al máximo y tratar pues de mantenerse al día con las evidencias ya que estamos finalizando el proceso. Muchas gracias a ustedes por su asistencia, muy juiciosos, muchas bendiciones, un abrazo, espero verlos muy Gracias, pronto. profe. Igualmente, profe. Listo, profe, muchísimas gracias. Que Nos vemos. estén